Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 28. Estamos medio nostálgicos ya porque es la última parte del Evangelio de Mateo. Recién el hermano Hugo me muestra el inicio del estudio y fue el 17 de enero del 2013. Realmente no nos dimos cuenta cómo pasamos tanto tiempo en este precioso evangelio y vamos a ir a la última parte ya, las últimas 12 párrafos del evangelio de Mateo que nos han enseñado mucho sobre la persona del Señor Jesucristo. En lo personal ha sido también un descubrimiento cada vez mayor de el carácter del Señor Jesucristo, verlo interactuando entre las personas, con las personas, manifestando su amor incondicional, haciendo bienes, como dice el apóstol, o como dice Lucas, en realidad registra en el libro de los Hechos, que fue lo que Pedro dijo, predicó en la casa de Cornelio. En realidad, el Señor Jesucristo es, como hemos visto en la doctrina de la salvación que estamos estudiando, ¿cierto?, en la Academia Teológica, es la salvación es el Señor y el Señor es la salvación, es decir, Jesús. Para conocer la salvación hay que conocer al Señor Jesucristo también de una forma mucho más íntima, y el Evangelio nos permite esa visión más profunda de quién es el Señor Jesucristo. Estamos concluyendo y vamos a leer el versículo 11 al 15 del capítulo 28. Versículos 11 al 15 es un registro único de Mateo. Los demás evangelistas no registran este hecho, pero sí lo hace Mateo, y en realidad tiene un sentido, un propósito especial por el cual escribe este relato respecto a cómo los enemigos del Señor Jesucristo quisieron negar el hecho de la resurrección. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Como pueden ver, en realidad esta es como la continuación del capítulo 27, versículos 62 al 66, porque tiene que ver con el propósito que tenían los enemigos del Señor Jesucristo, que eran los líderes judíos, de tratar de evitar que se pudiera hablar de la resurrección antes de que sucediera. Es decir, cuando estaban asegurando la guardia, colocando el sello, recuerdan, fueron a Pilato para que le diese todas esas posibilidades con el propósito de asegurarse que el Señor Jesucristo no resucitara, o que lo hurtaran los discípulos y dijeran que Él había resucitado. Eso es lo que dice el versículo 64 del capítulo 27. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. ¿Ven cuál era la aprehensión que tenían ellos respecto a lo que era la posible resurrección del Señor Jesucristo? Porque ellos se acordaron de que Jesús dijo que iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Entonces intentaron asegurarse por todos los medios que el robo del cuerpo no sucediera. Sin embargo, aquí están frente a una realidad indisputable, y entonces comienzan a tejer sus artimañas con el propósito de poder negar o al menos desvirtuar la resurrección del Señor Jesucristo. Sin embargo, todos los intentos por negar la resurrección no son más que deseos nacidos en el corazón de las personas irregeneradas que buscan una excusa para no creer. Eso es lo que nosotros podemos sacar así, echando una mirada general y aplicando el hecho de que las personas que niegan los hechos tan contundentes de la resurrección y del Evangelio del Señor Jesucristo simplemente lo hacen para tener una excusa con el propósito de no creer.
Desde el mismo momento del hecho de la resurrección y hasta ahora se siguen propagando teorías con el fin de no aceptar que la resurrección de Jesús fue un hecho real. Algunos han argumentado lo que se conoce como la teoría del desmayo. Hay varias teorías al respecto. Una de ellas es la teoría del desmayo, que postula que Jesús no murió realmente en la cruz, sino que sufrió un desmayo producto del trauma de la crucifixión y el dolor que experimentó por causa de ello. Es decir, que cayó en una especie de coma producto de todo lo que sufrió, la aflicción que sufrió, pero en realidad no murió. Y fue puesto en una tumba y que después con el fresco, ¿cierto?, de la tumba y con el olor de las especias aromáticas, finalmente despertó y no sé cómo movió la piedra y salió. Y entonces después se presentó a los discípulos y los discípulos pensaron que él efectivamente había resucitado. Esa es la teoría del desmayo. Estas personas postularon esta teoría por el año 1600 después de Cristo, o sea, mucho tiempo después de acaecidos los acontecimientos relatados por los evangelistas. Otra teoría es la de la no sepultura. Esta dice que Jesús no fue sepultado, sino echado en una fosa común, donde ponían a quienes eran crucificados, como una costumbre tradicional de los romanos. Entonces, en realidad, no fue sepultado, sino que lo bajaron de la cruz y lo echaron en una fosa común. Por tanto, era obvio que no iba a aparecer el cuerpo. Por esa razón, dice, no hallaron el cuerpo en la tumba donde supuestamente había sido puesto. Entonces, en realidad, el Señor Jesucristo no fue sepultado. Y por eso no encontraron el cuerpo donde los discípulos pensaron que lo habían puesto. Estas dos teorías son fácilmente refutables, son totalmente absurdas. Primero, porque el Señor Jesucristo murió, en efecto. De hecho, los soldados romanos le clavaron una lanza donde finalmente salió, ¿recuerdan?, agua y sangre, cuando ya era lo último que había en el cuerpo, y además no le quebraron las piernas. ¿Por qué? Porque ya estaba muerto. Eso es muy claro. Los soldados romanos no eran ignorantes, estaban acostumbrados a crucificar personas, de tal manera que ellos se dieron cuenta que efectivamente estaba muerto y verificaron con el traspasar el costado con la lanza, y entonces vieron que estaba muerto y no le quebraron las piernas. Por tanto, el hecho de que Jesús estaba muerto es un hecho irrefutable. Ahora, es muy absurdo eso, que se desmayó por harto tiempo. Imagínense, con la pérdida de sangre que eso significó, con los efectos que causó en su cuerpo, y luego de despertar de este desmayo, de este coma, ¿cierto?, por un buen tiempo, tuvo la capacidad para no solo salir, sino mover la piedra y salir de ahí. Eso es totalmente absurdo, no tiene ningún sentido. La otra es también completamente absurda. ¿Por qué? Porque cuando Pedro el día de Pentecostés se paró delante de todos y dijo que el Señor Jesucristo no había quedado en una tumba, sino, según lo había dicho David, había resucitado entre los muertos, los que estaban ahí escuchándolo y que eran enemigos del Señor Jesucristo, simplemente tenían que ir a la fosa común y buscar el cuerpo y mostrarlo. Y se acabó. Obviamente eso no podía ser porque el cuerpo no se encontraba. La otra teoría, no menos absurda, es la de la alucinación. Hay muchas más, pero yo mencioné estas tres que quizás son las más conocidas. La de la alucinación, que sostiene que las personas que testificaron haber visto a Jesús resucitado en realidad sufrieron una alucinación por el intenso deseo de ver a Jesús resucitado. Y entonces, como una expresión, digamos, de su psicológica, por el deseo, el anhelo profundo de ver a Jesús resucitado, entonces por eso ellos alucinaron haberlo visto. Pero el apóstol Pablo dice en 1 Corintios que eso da a entender que eso es completamente imposible, porque es imposible que 500 personas al mismo tiempo hayan alucinado lo mismo. Y eso es lo que dice en un momento, que lo vieron no solo Pedro, ¿cierto?, sino 500 personas al mismo tiempo, más una serie de apariciones a los 12 discípulos que no esperaban en absoluto que el Señor Jesucristo resucitara. Por tanto, todas estas teorías no tienen ningún fundamento, no se sostienen en absoluto, ni en la lógica ni en la historia. Carecen en consideración de completa credibilidad.
No son más que fantasías fácilmente refutables, como vimos. Sin embargo, hay otra que nació solo horas o minutos después de la resurrección, que es la teoría del robo del cuerpo. Y esta es la que tenemos aquí en el párrafo, versículos 11 al 15. Esta fue cuidadosamente planeada, por los más acérrimos enemigos de Jesús. Sostiene que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús y lo escondieron e hicieron creer a todos que Jesús había resucitado. Por esa razón, no se encontró el cuerpo en la tumba donde fue puesto después de su muerte. Esto tratan de explicar el hecho de que la tumba estaba vacía, porque era un hecho. Eso es lo que van a venir los soldados después a decir. El informe que van a dar tiene relación con eso, pero obviamente no se sostiene tampoco, y lo vamos a ver después por qué. Esta teoría es la única que encontramos en las Escrituras, y fue inmediata, podríamos decir, prácticamente. Y como dije, Mateo es el único que la registra. La razón parece ser que el evangelista, es decir, la razón por la cual Mateo es el único que la registra, parece ser que el evangelista sella su argumento de que Jesús es el Mesías, el rey prometido. Obviamente, si Jesús era el Mesías y el rey prometido, si quedaba muerto en una tumba y ahí estaba su cuerpo, entonces no era el rey ni el Mesías, porque tenía que permanecer. Esa era la promesa que había, ¿cierto? Entonces, el Mateo muestra que ni los mismos enemigos de Jesús pudieron rebatir ni desconocer el hecho de la resurrección, sino que intentaron simplemente desviar la atención. Vamos a ver aquí cómo ellos no empiezan a discutir con los soldados. Dicen, pero eso es absurdo, nosotros no creemos lo que estás diciendo. No le dicen eso. Tampoco van a la tumba a ver si efectivamente es verdad lo que están informando los guardias. Por eso se nota que ellos lo que hacen es crear una ficción que es imposible de sostenerse por sí misma. Esto significó que la misma mentira creada, y este es el fondo del asunto, la misma mentira creada para desmentir la resurrección, en realidad la corrobora absolutamente. Si vemos el versículo 64 del capítulo 57 y luego vemos el versículo 1 al 10 del capítulo 28, nos damos cuenta de que el Señor Jesucristo, a pesar, como vimos en esa ocasión, de todas las trabas que pusieron, ¿cierto?, para que no saliera de entre los muertos, el Señor efectivamente se levantó entre los muertos. Y luego los versículos 11 al 15 muestran que ellos no fueron capaces de decir, ¿saben qué? En realidad Jesús no resucitó, ustedes están mintiendo, sino que simplemente guardaron silencio cuando los guardias le presentaron los hechos. Y eso es lo primero que vamos a ver, versículo 11. Mientras ellas iban, aquí se refiere a las mujeres, ¿cierto? Y es interesante lo que hace. De hecho, hay un teólogo que dice que probablemente los primeros que llevaron el mensaje de la resurrección de Jesús fueron los guardias, quizás antes de las mujeres que llegaron, ¿cierto?, a los discípulos con el mismo mensaje. Por eso es que es interesante que Mateo comience mientras ellas iban. ¿A dónde? A avisar a los discípulos que Jesús había resucitado. ¿Qué ocurre? Y aquí unos de la guardia fueron a la ciudad. Es decir, después de haberse recuperado de todo el impacto que les causó, recuerden que quedaron como petrificados por ver lo que vieron, el ángel, el terremoto que se produjo, la tumba vacía, la piedra removida, todos estos hechos quedaron como muertos en un momento determinado y luego reaccionaron y fueron a la ciudad. ¿Y qué hicieron? Dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Esto es lo primero, el informe de la guardia. Ellos van e informan los hechos que presenciaron con sus propios ojos y obviamente captaron con sus sentidos. Fueron testigos presenciales del hecho. Algunos de los guardias que custodiaban la tumba, porque dice algunos, no todos, de tal manera que algunos otros se quedaron en la tumba. Eran alrededor de 12 guardias, según lo que dicen los historiadores, que era la guardia normal, de tal manera que cuando algunos dormían, los otros podían mantenerse alertas en la guardia. Nunca era imposible que todos estuviesen durmiendo. Algunos de los guardias que custodiaban la tumba fueron a los principales sacerdotes informando los hechos acaecidos en torno a la tumba. Ellos fueron testigos presenciales y su testimonio era muy importante. Dice Mateo que ellos les informaron de todas las cosas que habían ocurrido.
Es decir, del terremoto, de la presencia imponente y sobrecogedora de los ángeles, del sello destruido, de la roca removida de la boca de la tumba y de la tumba vacía. Todo esto le informaron los guardias. No eran suposiciones, ellos mismos habían visto todas esas cosas, no eran invenciones de su propio corazón, no era tampoco una alucinación. Jesús había resucitado y ellos habían sido testigos de tal hecho. Ni los sellos, ni la piedra, ni ellos mismos pudieron detener ese hecho sobrenatural. Tal como el mismo Jesús lo había anticipado, al tercer día resucitó de entre los muertos. Y esto fue el mensaje que ellos llevaron ¿a dónde fueron? A los principales sacerdotes, porque ¿quiénes eran los que habían puesto esa guardia allí? Previamente, habiéndola pedido a Pilato, ¿cierto? Porque Pilato era el comandante de ellos. Obviamente los principales sacerdotes, que eran los enemigos acérrimos del Señor Jesucristo. Se podría esperar que al oír el informe de la guardia, los dirigentes judíos recapacitaran y aceptaran que la palabra dicha por Jesús respecto a su muerte y resurrección, que ellos habían escuchado y conocían ampliamente, por eso dijeron que el gobernador les diese una guardia y sellara la tumba. Eso dice en el versículo 63 del capítulo 27. Era verdad, ellos debían haber aceptado que era un hecho y por tanto, ¿cuál era la conclusión lógica? Que él era efectivamente el Mesías. Y ellos sabían que la conclusión lógica era esa, y entonces, para evitar eso, simplemente escuchan lo que dicen los guardias y luego empiezan a planificar cómo pueden tener una respuesta alternativa frente a eso. Pero su corazón endurecido, obstinado, incrédulo, su ceguera espiritual, no les permitió aceptar lo que estaba delante de sus ojos, rechazando aceptar los hechos, no meramente una enseñanza, sino los acontecimientos que estos soldados romanos les informaron que habían acontecido. Ahora aquí hay algo muy interesante, fíjense. Después de recibir el informe de la guardia sobre lo acontecido en la tumba de Jesús, ¿no resulta llamativo que no fueran a la tumba de Jesús a corroborar si era verdad o no? ¿No es lógico eso? Si alguien viene y dice, mira, aconteció esto allá en tal lugar, y es de importancia capital para mí, ¿cierto? Que me viene a dar el informe, ¿qué hago yo? Corro inmediatamente para verificar si eso es verdad o no. ¿Por qué no fueron ellos? Es interesante eso. El relato de hechos de esa naturaleza debieron producir en estas personas cierta inquietud por verificar si los soldados les informaban lo que realmente aconteció o era solo imaginación de ellos. Recuerden que les hablaron de hechos sobrenaturales, pero ellos, los sacerdotes, los principales sacerdotes, lo que correspondía al Sanedrino, al concilio judío, los líderes principales religiosos de Israel, no quisieron ir, ni siquiera se interesaron en verificar. Ahora, al menos habían tres cosas que podían verificar: el sello roto, la piedra removida y la tumba vacía, ¿verdad? Porque los ángeles ya no estaban y el terremoto ya no estaba tampoco. Entonces, obviamente esas tres cosas ellos podían haber ido a verificar, pero ¿por qué no lo hicieron? Fíjense que esto es interesante, porque de alguna manera implícitamente ellos aceptaban que era verdad, que Jesús efectivamente había resucitado. Y ahí uno dice, pero ¿y entonces cómo no creyeron? La única explicación es que ellos sabían que era verdad, pero no quisieron aceptar la verdad. Eso es lo que realmente ocurrió, porque ello implicaba perder su privilegiada posición ante el pueblo. Los pueblos lo veían como los líderes espirituales, lo veían como las personas más importantes, lo veían como los referentes, como los santos, así le llamaban a los fariseos también. Y al perder su privilegiada posición, perdían también los ingentes recursos que recaudaban con su sistema religioso corrompido. Es decir, no solo perdían desde el punto de vista de su posición social o espiritual, religiosa, como queramos llamarle, sino también desde el punto de vista económico. Y ellos no estaban dispuestos a eso. Recuerden que hacían un tremendo negocio con los cambios de moneda cuando iban al templo y además con la venta de los animales, que eran aceptados para la
para el sacrificio. Por tanto, no era porque los hechos no fueran contundentes, sino simplemente porque ellos se negaron a creer, rechazaron la verdad categóricamente por un asunto de tipo personal, de la corrupción del corazón de estas personas. ¿Esto qué demuestra? Esto demuestra que las personas no rechazan el Evangelio porque carece de fundamento, sino simplemente porque aman más las tinieblas que la luz. Eso es lo que dice Juan, o lo que dice el Señor Jesucristo, registra Juan, mejor dicho. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, dice Jesús. Ellos se deleitan en el pecado y entonces rechazan la luz porque la luz los deja en evidencia. Y el orgullo natural del corazón humano es el que rechaza los argumentos y las evidencias, aunque estén frente a sus ojos. Es increíble que eso ocurre exactamente en el día de hoy. Cuando uno va y predica el Evangelio, las personas lo rechazan no porque no hayan argumentos, ni siquiera preguntan si hay argumento o no, simplemente lo rechazan. ¿Por qué? Porque sus corazones son incapaces de entender las cosas que son del Espíritu de Dios, como dice el Pablo a los Corintios en 1 Corintios 2:14, ¿cierto? Porque sus ojos están cegados ante la verdad. Ellos son ciegos espirituales. El ser humano es un ciego espiritual y no quiere ver la verdad aun cuando esté delante de su vista. Además, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos de tal manera que son doblemente ciegos, naturalmente y además sobrenaturalmente. Eso es lo que dice Pablo a los Corintios también, donde les muestra claramente que el problema de ellos es que son, por ser incrédulos, ya están cegados, pero además el Dios de este siglo, refiriéndose al diablo, ciega el entendimiento de ellos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Por eso es que la apologética o la defensa de la fe, la argumentación respecto a esto, que es una rama de la teología que es buena, que no, por supuesto que es buena, pero en realidad esto no puede lograr abrir un corazón siquiera. ¿Por qué? Porque no es el argumento lo que necesita la gente, sino el poder del Espíritu Santo. Es la aplicación de la palabra de Dios a esa persona para que esa persona nazca de nuevo. De lo contrario, ningún tipo de argumento ni evidencia va a convencer a la persona. No convencieron a estos hombres que eran teólogos, ¿cierto? Muchos de ellos, los fariseos particularmente, no convencieron a los líderes religiosos de Israel, no van a convencer a nadie. La argumentación humana no tiene el poder de hacer nacer de nuevo a ninguna persona. Esto para ellos significaría renunciar a los privilegios de un mundo contrario a Dios y sus preceptos, y la gente no quiere dejar este mundo porque ama el mundo y las cosas que están en el mundo. Y el mundo y las cosas que están en el mundo no proceden del Padre, sino, ¿cierto?, del enemigo. De tal manera que no es un asunto de comprensión del punto de vista espiritual, sino, intelectual, sino es un problema de una falta de comprensión espiritual. No hay quien entienda, dice Pablo. ¿Recuerdan cuando escribe a los romanos y argumenta respecto a la condición real del ser humano? No hay quien entienda. No en el sentido intelectual, sino en el sentido espiritual. No captan las cosas que son de Dios. El corazón endurecido por el pecado no se persuade por milagro alguno, porque este es un milagro y el mayor milagro que existe. Que alguien se haya levantado entre los muertos es un milagro extraordinario. ¿Recuerdan cuando el Señor habló sobre el rico y Lázaro? Y cuando uno va al seno de Abraham, ¿cierto?, que es como el paraíso, como la antesala del cielo, y el otro iba al Hades, el lugar de sufrimiento y aflicción, el rico en este caso, y el rico dice que vaya, manda a padre Abraham a mi casa, donde tengo 5 hermanos, para que alguien vaya y no vengan ellos acá, a este lugar de sufrimiento y aflicción. Y el Señor pone en la boca de Abraham, en este relato,
digamos, de esta parábola, pone en la boca de Abraham, ¿qué cosa? Dice, a Moisés y a los profetas tienen. Si no creen a ellos, no creerán aunque alguien se levante entre los muertos. Esto fue exactamente lo que ocurrió aquí. No creerán aunque alguien se levante entre los muertos. Equivocadamente, hoy hay iglesias que insisten en el hecho que los milagros son los que van a traer a la gente a Cristo. Y eso no es así. El milagro no convence a la persona. 10 leprosos fueron sanados, solamente 1 creyó, 9 no creyeron, a pesar de que ellos experimentaron en carne propia el milagro. Entonces, no es por el milagro. Aquí la evidencia era irrefutable. Jesús había resucitado y ellos podían ir y verificar con sus propios ojos que esto era así, pero no quisieron ver las cosas tal cual como eran. Por eso, milagro, argumento, evidencia irrefutable, convincente, no. Son capaces de quebrantar y transformar ningún corazón. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, la reacción de los enemigos de Jesús ante el informe. Versículo 12. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. La palabra allí que se menciona cuando dice habido consejo se refiere a la deliberación para poder tomar una determinación. Es decir, decidir qué vamos a hacer con este asunto. Se quedaron entre la espada y la pared y pensaron, ¿qué vamos a hacer? No podemos negarlo directamente porque la tumba está vacía. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que crear algo para poder refutarlo. Noten que hay otro hecho más adelante con los apóstoles en este caso, que aunque no tiene la misma magnitud en cuanto a importancia, sí tiene una similitud con esto. ¿Recuerdan cuando tomaron a los discípulos por primera vez y los amenazaron para que no hablaran más en su nombre? Antes de eso, cuando vieron la restauración, la sanidad del cojo que estaba a la puerta, una de las puertas del templo, ¿cierto? Y que Pedro y Juan, en el nombre de Jesús, lo sanaron. Ellos reaccionaron de esta manera. Capítulo 4 del libro de los Hechos, versículo 13 en adelante. Miren la reacción que tienen las mismas. Estamos hablando más o menos del mismo grupo de personas, en este caso, que lo que ocurrió con la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre, miren, viendo al hombre que había sido sanado y que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, porque la evidencia estaba delante de sus ojos. Ellos sabían que ese hombre efectivamente era paralítico. Lo habían visto cuántas veces al entrar al templo. Pero ahora estaba sobre sus pies y caminaba sin ningún tipo de problema. O sea, no podían refutar la evidencia. Pero en lugar de decir, esto es un milagro del cielo, el que lo hizo, o en el nombre de quien lo hizo, es evidencia de que es una persona que tiene una relación, una conexión especial con Dios, o es literalmente el Mesías. Miren lo que hicieron. Versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, o sea, buscando una forma de poder no refutar el hecho, sino tratar de desviar la atención para no reconocer lo que era evidente. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Uno se imagina que el consejo ese que hicieron después del informe de la guardia fue similar. ¿Qué haremos? En este caso, en el del libro de los Hechos, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, aquí está la salida, ¿verdad? Para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre.
Y tomaron la resolución. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Podemos pensar que ese consejo que tuvieron también tenía que ver con eso. Tienen que haber dicho, y esto es obviamente conjetura, pero uno puede, en base a lo que ve en el libro de los Hechos, también pensar que ahí hubo una deliberación. Dijeron, ¿qué haremos con esto? No podemos negar el hecho porque los guardias vieron con sus propios ojos esto. Y de seguro es verdad. No podemos negarlo, pero ¿qué podemos hacer? Podemos decir, en realidad, que la tumba está vacía porque los discípulos se robaron el cuerpo. Por eso, esta situación límite requirió una reunión extraordinaria del Sanedrín. Uno podría pensar que era para analizar los hechos que escribieron los guardias, pero no, la reunión tenía como fin fijar una estrategia para desvirtuar la realidad de la resurrección. El propósito era desvirtuarla, no negar los hechos porque no podían hacerlo. No tenían argumento alguno para ello. De ahí la resolución que tomaron. Que los judíos, el pueblo, no se enterara de la resurrección. Ese era lo que ellos querían lograr. Porque de esa manera iban a creer en Jesús y ellos iban a perder todo su control, el dominio que tenían sobre el pueblo. Esta resolución que tomaron tiene 3 partes, fíjense. Primero, reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, sobornaron a los soldados. Eso es lo primero. Sobornaron a los guardias. La palabra traducida dinero significa literalmente plata. Y es la misma palabra que se usa cuando los sacerdotes le pagaron a Judas por entregar a Jesús. Mateo afirma que fue mucho dinero. Mucho dinero. Y esto era necesario. ¿Por qué razón? Porque para que los guardias contaran lo que ellos les propusieron que hicieran, es decir, si les preguntaban qué pasó, ellos tenían que contar eso, tenían que pagarle mucho para poder desvirtuar lo que realmente había sucedido. ¿Por qué? Porque si ellos reconocían directamente lo que había sucedido, le cortaban la cabeza. Entonces tiene que haber sido mucho dinero el que ellos le pagaron. Esto habla de la urgencia que tenían los líderes religiosos de acallar la verdad a toda costa. No titubearon en sacar dinero del templo para sus propios fines perversos, lo mismo habían hecho con respecto a Judas, ¿cierto? Lo más terrible de todo es que estas personas eran las que debían ejercer la justicia en nombre de Dios en Israel. Ellos debían propagar, enseñar la ley, exigir que se cumpliera la ley y además ejercer justicia. Pero como bien ya sabemos, el juicio que le hicieron a Jesús estaba todo desvirtuado desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la ley de Moisés e incluso desde el punto de vista de las leyes que ellos también ejecutaban en ese tiempo. Como mencionamos previamente, ellos no tenían ningún interés en la verdad, ningún interés, menos en la justicia. Usaban y acomodaban la religión conforme les fuera conveniente a sus propios intereses. Quebrantaban la misma ley que ellos enseñaban y exigían su cumplimiento a los demás. Esta es una inconsistencia, una incoherencia total de parte de estas personas. No tenían escrúpulos. Y esto es también lo que nosotros vemos en el día de hoy, porque si bien es cierto, el mundo incrédulo está contra el Señor y contra su palabra, ¿cierto? Y el mundo incrédulo cada vez rechaza más el Evangelio y la verdad. No obstante, los que más desprestigian el Evangelio no es el mundo incrédulo. Son los que, en realidad son los incrédulos, pero que están dentro de la iglesia. El hombre usará cualquier artimaña para no enfrentar los hechos que lo confrontan con su real condición. No es extraño que cuando uno predica el Evangelio, las personas buscan subterfugios muchas veces para no creer, ¿cierto? Dicen, por ejemplo, para ser como ese que va a la iglesia, mejor me quedo en la casa. La iglesia está llena de hipócritas, dicen. Todos dicen tener la verdad, no hay en quién creer, yo creo en mí nada más. La Biblia es un libro inventado por los hombres. Así que yo no creo en esas cosas. Todas esas respuestas, cuando son enfrentados al Evangelio, no son como legítimas preguntas que ellos hacen, porque si fueran legítimas, preguntarían cuáles son las respuestas.
Buscarían cuáles son las respuestas. Sino que es simplemente una forma de sacarse la responsabilidad al ser confrontados con la verdad. Pero el fondo de todo esto es su incredulidad, su corazón no arrepentido. Aquí estamos hablando de personas incrédulas. Estos hombres buscaron callar a los testigos presenciales para que no se supiera la verdad de los hechos. No importaba la cantidad de dinero que debieran pagar, valía la pena para mantener a la gente en las tinieblas de la ignorancia y seguir manipulando sus conciencias en favor de ellos. Había que mantener el lucrativo negocio a toda costa. Eso era para estos hombres que estuvieron allí, la razón por la cual hicieron el consejo y la razón por la cual tomaron la resolución. Dijeron, vamos a sobornar a estas personas para que no digan la verdad. En segundo lugar, la segunda parte de la resolución que tomaron, crearon una mentira que pudiera ser contada y difundida ante el pueblo para explicar por qué la tumba estaba vacía. Algo que ellos nunca negaron. Esta es la teoría del cuerpo robado por sus discípulos. Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Eso es lo que le dijeron a los guardias. Esto es lo que ustedes tienen que decir si les preguntan. ¿Qué pasó? Esta mentira explicaba, según ellos, lo deseaban, la tumba vacía, pero ponía en cuestión la eficacia de los guardias. Sin embargo, era también conveniente en un sentido para los guardias, porque ellos eran responsables de evitar que alguien hurtara el cuerpo, pero también les daba una excusa para explicar la situación. Ellos también estaban en una situación bien compleja. Entonces, hay una salida aquí del punto de vista que le plantean los religiosos a los guardias, y ellos dicen, bueno, nos tomamos de esta situación. Por tanto, estaban dispuestos a proclamar esa mentira, aunque era muy básica y fácilmente refutable, como vamos a ver luego. Noten cómo los guardias llegaron con la verdad a los líderes religiosos y luego se fueron propagando una mentira. Llegaron a decir cuáles eran los hechos de la resurrección, y luego se fueron diciendo que en realidad había pasado otra cosa. Los guardias sabían que eso era mentira y los líderes religiosos sabían que eso era mentira. Claramente. Estos hombres no tenían ningún escrúpulo para mentir, de tal manera que no había problema de ocultar la verdad e imponer la mentira en su lugar. Y eso es lo que uno ve constantemente en las Escrituras y uno lo que ve también en la práctica. El corazón del hombre rechaza la verdad y propaga la mentira. Uno dice, ¿por qué creen en cosas que son absolutamente absurdas, sin sentido? ¿Y por qué no creen la verdad que es tan lógica, es tan coherente? Porque naturalmente el hombre está, por su condición de pecador, por su corrupción espiritual, el hombre está rechazando siempre la verdad y aceptando la mentira. La Biblia enseña que los hombres son mentirosos por naturaleza. Por eso el Señor Jesús les dijo a los judíos en Juan 8:44, ustedes son de vuestro padre el diablo. Él es homicida del principio y mentiroso. Y cuando le dice que son hijos del diablo, está diciendo que son de la misma naturaleza, en el sentido de que su carácter, ¿cierto?, es un carácter mentiroso, que rechaza la verdad, odia la verdad, pero ama la mentira. No deja de ser paradójico que esta mentira nació en el corazón de hombres religiosos. Eso es lo más paradójico de todo. De aquellos que se suponían hijos de Dios y mensajeros de Dios. De aquellos que estaban llamados a pastorear al pueblo de Dios, porque eran los pastores de Israel. Pero que sin embargo eran hijos del diablo y propagadores del error. Por esa razón no es extraño hoy encontrar en las mismas iglesias que deben ser columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que dice Pablo, que es la iglesia, ¿cierto? Columna y baluarte de la verdad. Sin embargo, dentro de la misma iglesia, hay hombres inescrupulosos que en el nombre del Señor ocultan la verdad y la cambian por mentiras que benefician sus oscuros intereses. Por eso es que es tan popular y tan atractivo el negocio del evangelio de la prosperidad, el mal llamado evangelio de la prosperidad, no es un evangelio, es una tergiversación del evangelio. Por eso es que la gente lo acepta tanto, porque está de acuerdo con la corrupción de sus propios corazones, con la ambición egoísta que es natural en el ser humano.
Y estas personas hacen un negocio perfecto dentro de eso, propagando una mentira como verdad. ¿Y cuál es el beneficio? El beneficio es son sus propias arcas. Los que se enriquecen son aquellos que están al frente, aquellos que lideran este tipo de movimientos. Por eso, la verdad es tan difícil de poder aceptar por parte del hombre porque por naturaleza tiende a la mentira. Y porque la mentira les ayuda en muchos de sus negocios. La honestidad no es la regla, bien sabemos de esta sociedad, ni de la sociedad que han existido, de que el hombre pecó en el huerto del Edén. No es la regla, es la excepción. En medio de la corrupción generalizada, la honestidad, la transparencia y la integridad son cosas raras. Eso no es normal. Esta gente inventó una mentira para desvirtuar la verdad. Tercero, ofrecieron protección a los guardias delante de Pilato. Esto era importantísimo para los guardias porque, lógicamente, según la costumbre romana, según la norma estricta militar de los romanos, si los guardias se quedan dormidos, bueno, tenían que pagar con su vida. Y entonces necesariamente esta noticia iba a llegar a Pilato. Y por eso estos hombres, para poder hacer mucho más aceptable esta tergiversación de la verdad, esta mentira que quieren que ellos propaguen los guardias, le dice, y si esto lo oyera el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. ¿Ven? Ellos sabían que los guardias se metían en problemas. Y entonces, para que esto no ocurriera, ellos le prometieron que si tenían algún problema con Pilato, el comandante de ellos, el jefe de ellos, los religiosos le persuadirían para ponerlos a resguardo de las consecuencias que podrían tener al enterarse Pilato de que se habían dormido en la guardia, lo cual no era verdad. Pero si lo propagaban así, entonces podían tener graves consecuencias. Los judíos sabían cómo presionar a Pilato políticamente para que no ejecutara tal pena sobre los soldados. Imagínense que Pilato dijera, no, los soldados van a morir de todas maneras. Y entonces los judíos le decían, bueno, si tú quieres tener problemas con César por causa de un judío, que el cuerpo de un judío que no fue encontrado, entonces tenlo, nosotros vamos a informar lo que pasó acá. ¿Y qué es lo que iba a ocurrir? Necesariamente que Pilato iba a entrar a tener problemas. ¿Por qué? Porque lo que siempre resguardaban los romanos y trataban de evitar era una subversión, una verdad, que se levantaran contra el poder romano en los lugares ocupados. Entonces la idea era mantenerlos lo más tranquilos posible. Los judíos sabían cómo hacerlo para que un voluble gobernador como Pilatos pudiese simplemente aceptar este hecho y no hacerle nada a los guardias. Por tanto, estas tres cosas fue la resolución que ellos tomaron. Pero hay otra cosa que también es importantísima, porque no solo fue decirle a los soldados romanos, a esos guardias, ¿cierto?, que pudieran decir esa mentira, que cambiaron por lo que era la verdad. Dice, y ellos tomando el dinero, los guardias, hicieron como se les había instruido. Pero aquí hay una nota editorial de Mateo. ¿Qué es una nota editorial? Algo que él escribió en el momento que escribió el Evangelio, valga la redundancia, ya por el año 63 después de Cristo, es decir, más de 30 años después de los acontecimientos que está registrando Mateo. Mateo dice, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. El día de hoy se refiere al momento en el que estaba escribiendo el Evangelio. Se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Los guardias de buena gana tomaron el dinero, hicieron según lo convenido con los líderes judíos. No solo no tendrían que pagar con su vida, sino que además recibieron una considerable cantidad de dinero como recompensa por ocultar la verdad y propagar la mentira. La divulgación de esta mentira fue rápida y ampliamente conocida entre los judíos. Esta nota editorial de Mateo registra eso. Y por tanto,
a estas alturas, lo que indica que a estas alturas era popular la historia ficticia que inventaron los inescrupulosos líderes espirituales de Israel. Esto implica que los divulgadores más exitosos fueron los mismos religiosos. Aunque no dice literalmente aquí el texto, pero ¿de qué otra manera? Los guardias no iban a andar diciendo por todos lados, ¿saben que nos quedamos dormidos, nos quedamos dormidos, nos quedamos dormidos? Y robaron el cuerpo, ¿verdad? Porque no les convenía a ellos mismos. Y ellos seguramente respondieron a eso cuando les preguntaron. Y entonces, ¿cómo se divulgó tan rápido por todo Israel? Obviamente, es muy evidente que los mismos religiosos judíos establecieron una forma de poder hacer llegar esta mentira a todas partes. Esto es corroborado por una fuente antigua de la historia de la Iglesia que data del siglo II. Uno de los padres de la Iglesia, llamado Justino Mártir, escribió en el capítulo 103 de su diálogo con Trifón lo siguiente. Dijo: ustedes, los dirigentes judíos, han enviado hombres escogidos y ordenados a lo largo de todo el mundo. Aquí está la estrategia. Han enviado hombres escogidos y ordenados a lo largo de todo el mundo para proclamar que una herejía pagana e ilegal se había propagado acerca de Jesús. Eso es lo que era el Imperio Romano cuando estaba llegando a todas partes el Evangelio, y entonces ellos querían desprestigiar esto y enviaron personas a todas partes para propagar esto. Y aquí está el punto. Un engañador galileo que fue crucificado, pero a quien sus discípulos robaron la tumba por la noche. Ahí está. O sea, ya en el siglo II esto era masiva, esta teoría como una realidad. Pero a quien sus discípulos robaron la tumba por la noche, y ahora han engañado a los hombres asegurando que resucitó de los muertos y ascendió al cielo. O sea, claramente los religiosos judíos querían eliminar completamente el nombre de Jesús. Ni siquiera ellos se atrevían a nombrarlo. Recuerden que le decían a los discípulos: no queremos que hablen más en el nombre. Nada más, ni siquiera lo querían nombrar, y además de eso querían desvirtuar completamente la resurrección. Entonces inventaron esta teoría totalmente falsa para que esta teoría pudiese llevarse a todo lugar y las personas la recibieran como una verdad, cuando en realidad era una mentira, y la verdad la desecharon. Esta es una estrategia, vamos a decir, publicitaria, que es muy usada. En los tiempos del nazismo, por ejemplo, Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, utilizaba mucho la propaganda para poder concientizar a los alemanes. La gente dice: ¿cómo puede ser que los alemanes le creían a Hitler? Porque habían sido lavados su cerebro en un sentido, ¿cierto?, para que pensaran de una sola manera. Y lo hacían con la propaganda, llevando una mentira, la mentira principal, que la raza aria era superior a toda la raza de la tierra, y que iba a venir el tercer Reich, ¿cierto? O el tercer reino, que en un sentido era una imitación burda del milenio. Por tanto, esta era la forma de poder engañar a la gente, propagar una mentira. Es exactamente lo mismo que pasa en el día de hoy. La propagación de la mentira trata de dejar de lado, desvirtuar la verdad. Muchas veces nos hemos preguntado: ¿por qué la mentira es tan fácilmente aceptada por la gente? ¿Por qué la verdad es tan difícil de creer? La respuesta está en la condición natural del hombre. Los seres humanos se pueden separar, como mencioné hace un rato, en hijo del diablo o hijo de Dios. No hay más de dos posibilidades, ¿verdad? No existe una posición intermedia o neutral conforme a las Escrituras enseñan. Si todos aquellos que no son regenerados son hijos del diablo, entonces es natural que acepten la mentira, porque su carácter espiritual es conforme a su padre. Al mismo tiempo que todos aquellos que son regenerados, y aquí está la otra parte, y por tanto hijos de Dios, es natural que odien la mentira y reciban la verdad con gozo en su corazón. Ahora, aquí es donde uno queda a veces: ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué hay mentira en la iglesia? ¿Por qué hay mentirosos profesionales dentro del ámbito de la iglesia igual?
Cuando se supone que al ser regenerado tienen una nueva naturaleza. ¿Cuál es la nueva naturaleza? La naturaleza, la vida de Cristo en ellos. Entonces, ¿cómo se puede mentir tan descaradamente? Incluso a veces en el nivel de liderazgo. Un creyente mentiroso es una contradicción absoluta. Sin embargo, cuando de esto encontramos en la iglesia, si somos parte de la iglesia, somos parte de aquella que es columna y baluarte de la verdad y no de la mentira. Entonces, una de las cosas que más debe odiar el creyente es precisamente la mentira. Y amar la verdad. Esta mentira del robo del cuerpo es absolutamente inverosímil, es fácilmente desmontable. En primer lugar, vamos a ver varias cosas, por lo cual es absurda. En primer lugar, el sepulcro se había asegurado convenientemente para evitar que cualquier persona robara el cuerpo. Esa era la razón de todas las medidas que tomaron, ¿recuerda? Por tanto, si tomaron todas las medidas sabidas y por haber para evitar que alguien robara el cuerpo, ¿cómo ahora viene a decir que se robaron el cuerpo? Es una contradicción. En segundo lugar, si era verdad que se robaron el cuerpo, ¿qué necesidad había que pagaran una importante suma de dinero a los guardias para que dijesen eso? Si era la verdad. ¿Cómo vamos a sobornar a alguien para que diga la verdad? Es absurdo. Si está diciendo la verdad, no es necesario pagarle nada. Tercero, es imposible que algunos hombres sin entrenamiento militar como los discípulos redujesen a guardias entrenados, acostumbrados al combate cuerpo a cuerpo con experiencia militar y robasen el cuerpo. Es completamente imposible. No hay antecedente histórico que pueda mencionar siquiera la posibilidad de eso. Eran hombres absolutamente entrenados y luego, por otro lado, 11 personas sin ningún entrenamiento militar vinieran y los sometieran a los guardias, corrieran la piedra y robaran el cuerpo. Es más, estos discípulos estaban, ¿recuerdan?, escondidos por lo que había una imposibilidad psicológica, además de lógica, y que impedía que ellos pudiesen tener el valor suficiente para ir y arriesgar su vida de esa manera. Y el argumento quizás más fuerte para refutar la mentira del robo es este. Si los soldados estaban durmiendo, ¿cómo podían saber que fueron los discípulos quienes robaron el cuerpo? ¿Verdad que es ridículo? ¿Cómo ellos dijeron, no, vinieron los discípulos, nosotros estábamos durmiendo y robaron el cuerpo? ¿Cómo sabían que robaron el cuerpo? ¿Cómo sabían que eran los discípulos? Es más, ¿cómo es posible que ninguno se despertara cuando fue corrida la gran piedra que cubría el sepulcro? Ya me imagino el ruido que esto hacía. Y ninguno se despertó. ¿Cómo se durmieron todos al mismo tiempo cuando tenían la posibilidad de dormir por turno? ¿Cómo podían testificar que robaron el cuerpo? Si estaban durmiendo. Se podría agregar argumento tras argumento para demostrar que esta teoría es tan absurda como todas las que se han creado. Y esto es evidente porque la verdad se corrobora por sí mismo. En cambio, la mentira tiene que dar argumentos y los argumentos que da no se sostienen ni por la lógica ni por la evidencia. Pero bien sabemos que la incredulidad no se sostiene en las evidencias, sino en la negación de la verdad o en tratar de desvirtuar la verdad. En el rechazo consciente de la verdad y la aceptación de la mentira como excusa simplemente. Sería bueno preguntar a todos aquellos que han sido expuestos muchas veces a la verdad, si están persuadidos que el Evangelio es la verdad. ¿Por qué porque tiene un fuerte fundamento en la historia y en los hechos? Hay personas que uno sabe que han sido expuestas al Evangelio una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Y por qué no aceptan la verdad? Si yo sé que es verdad. Bueno, entonces, arrepiéntete y cree. No, si yo entiendo que es la verdad. Bueno, pues entonces toma la verdad. Es extraño eso, ¿cierto? ¿Por qué aún no creen y aceptan los hechos del Evangelio?
Obviamente no es por falta de pruebas o evidencias. Hermanos, la resurrección no es ficción ni fantasía. Es un hecho irrefutable de la historia, uno de los hechos más corroborados de la historia. Y tiene consecuencias extraordinarias para todos aquellos que creen en un Cristo que no solo murió en una cruz como nuestro sustituto, sino también se levantó poderosamente entre los muertos. Este es un hecho potentísimo. No estamos hablando de enseñanzas doctrinales filosóficas, estamos hablando de verdades, de hechos. Estos hombres sabían que era verdad, sabían que Jesús se había levantado entre los muertos, pero no quisieron creer. Su incredulidad, su ceguera espiritual les mantuvo hasta el final. Y qué terrible cuando pasa eso. Qué triste cuando una persona no va a poder decir un día, mira, estuve a punto de entrar y no entré. No va a poder decir, bueno, pero estuve muy cerca del cielo, pero finalmente está en el infierno. No, es necesario creer y arrepentirse, eso dice la Biblia. Jesús mismo dijo, la primera predicación de Jesús fue arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Creed en el Evangelio. En palabras de Evis Carballosa, y con esto termino, son al menos 3 las conclusiones que se derivan de la resurrección de Jesús. Primero, la resurrección de Cristo es la prueba de la derrota de la muerte y la base del perdón de los pecados. Romanos 4:25 dice eso, ¿cierto? Que Él resucitó para nuestra justificación. Y con esa resurrección se da testimonio del hecho de que nuestra fe tiene un fundamento firme, estable y permanente. Tenemos el perdón de los pecados. Mediante la cruz sabemos que la expiación ha sido realizada y mediante la resurrección sabemos que la expiación ha sido aceptada. Esta frase me gustó mucho y la voy a repetir porque es una síntesis, fíjense. Mediante la cruz sabemos que la expiación ha sido realizada y mediante la resurrección sabemos que la expiación ha sido aceptada en el cielo como suficiente. Al unir nuestro destino con Él, con Jesús, Jesús no solo sobrevivió la muerte, sino que conquistó la muerte para siempre. Y eso es lo que nos espera a cada uno de nosotros. En segundo lugar, la segunda conclusión, la resurrección de Cristo es el principio y el patrón de una vida de gozo en aquel que puede calmar la tempestad, echar fuera demonios, vendar las heridas, abrir los sepulcros, cancelar la deuda del pecado, consolar los corazones tristes y generar paz en la vida. Es en el poder de su resurrección que vivimos, aprendemos y creemos por toda la eternidad. Dice Carballosa. En tercer lugar, y último, la resurrección es la promesa del juicio venidero, porque es la seguridad de Dios de que Él un día juzgará al mundo con justicia por medio de Jesucristo. Eso es lo que dijo Pablo a los atenienses en Hechos capítulo 17, versículo 31. Habrá una gloriosa celebración pascual cuando Jesús regrese en su segunda venida, en gloria, pero las consecuencias serán terribles para los que no quisieron creer. Esto es lo que las consecuencias lógicas de la resurrección del Señor Jesucristo, que son absolutamente irrefutables. La gran paradoja de estos hombres es que mientras trataron de evitar de evitar reconocer que la resurrección fue un hecho, estos hombres la justificaron precisamente con la mentira que dieron a conocer. Porque la mentira que dieron a conocer es tan absurda y no se sustenta en nada que finalmente la verdad se impone. Jesucristo realmente resucitó entre los muertos. Ahí se afirma nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra proclamación. Seguimos siendo iglesia, seguiremos siendo iglesia, pasaremos nosotros, vendrán otros y la iglesia seguirá. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó. Eso es la fortaleza más grande para nosotros como creyentes. Y la mentira nunca va a imponerse definitivamente. La verdad se va a imponer siempre. A pesar de que el hombre, la mayor parte de los hombres siga la mentira, la verdad siempre va a permanecer
como lo que Dios reveló, y esta revelación de Dios se sustenta en hechos concretos. Podemos estar tranquilos, creemos en un Cristo que resucitó efectivamente, no en alguien que nosotros nos imaginamos que resucitó, sino en alguien que resucitó genuinamente. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por mostrarnos los hechos de la resurrección de una forma tan clara, Señor. Gracias, Padre, porque fortalecen nuestra fe, sustentan nuestro corazón, a veces debilitado, a veces quizás con fisuras, Señor, en una fe todavía débil cuando vemos lo que está pasando en el mundo. Y aun cuando vemos lo que pasa a veces dentro de las mismas iglesias. No obstante, Señor, nosotros nos muestras por tu palabra que hemos creído en una verdad irrefutable. El hecho glorioso de la tumba vacía es el que sostiene nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza, es nuestro consuelo, nuestro auxilio en medio de las tribulaciones, es saber que tú vives y vives para siempre. Y que cada uno de nosotros también, Señor, la muerte no nos puede afectar, más que simplemente hacernos el favor de pasar de un mundo corrupto, de tristeza, de dolor y de aflicción, a un mundo donde no hay muerte, ni dolor, ni llanto, ni aflicción. Gracias, Señor. Gracias por la obra perfecta del Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.